Hola, en este video vamos a ver lo que es la ejercicios sobre probar hipótesis. Entonces, vamos a ver el ejercicio 4.1, en el que vamos a buscar si las hipótesis son verdaderas o falsas de acuerdo a los valores que ya tenemos, que son estos. Vamos a determinar si la media de estos dos datos son eh, significativamente iguales. Entonces vamos a probar esto dándole una confiabilidad del 95%. Entonces para eso escribimos entre corchetes h, p y ci, que es igual a la función test2 de x1 y x2, y con un 0.05% de error, dado que la confiabilidad es de 95%. Entonces, ejecutando ya nos va a salir nuestra respuesta, donde dice que h es 0. Esto es que no se puede rechazar la hipótesis nula, es decir, que las variables, que las medias son diferentes. El valor de P nos indica y CI nos indica los límites de confianza inferior y superior. Respecto a la diferencia de las medias, basado en el valor de P, se ve que están solamente aproximadamente 35% de confianza. En el ejercicio 4.2 vamos a ver un problema sobre que dice: un vendedor de cierta marca de automóvil afirma que el kilometraje medio del modelo XW es de 45.425 kilómetros por galón de gasolina. Un ente gubernamental de pesas y medidas cree que el vendedor está generando falsas expectativas a los clientes. 9 automóviles de este modelo son sometidos a prueba con un galón de gasolina y dan el siguiente resultado de kilómetros. Entonces, para esto vamos a tener un ejercicio 4.2. Vamos a tener unos valores de los automóviles. Entonces, ya aquí tenemos los kilómetros 4.425, etc. Entonces, vamos a copiar nuestros datos acá. Ya, entonces vamos, para realizar este ejercicio, vamos a escribir lo siguiente: entre corchetes h, sig y ci, que va a ser igual a la función test de x, el 45.425 que decía que recorría con el galón de gasolina, 0.01 que es el margen de error, y escribimos BOD. Ejecutamos y h1 nos da 1, lo cual significa que debe rechazarse la hipótesis nula, es decir, lo que confirma que el vendedor no es creíble bajo una certeza del 99%. Si es menor que 0.01, lo cual rechaza la hipótesis nula, y CI es el intervalo en el que se puede desempeñar el carro, es decir, de 37.9730 hasta 45.3064 kilómetros respecto al kilometraje que afirma el vendedor, que es 45.425. En el ejercicio 4.3 vamos a probar la hipótesis de que la distancia media requerida para poder frenar un automóvil que va a 20 km por hora es de 25 metros. Con base en una muestra de 100 conductores, se obtiene que la distancia media es de 27.3 metros, con una desviación estándar de 2.1, utilizando un nivel de significación del 5%. Entonces, para eso necesitamos un conjunto de datos acerca de este problema. Entonces, tenemos el ejercicio 4.3. Entonces, aquí tenemos nuestros datos, los cuales vamos a copiar. Ya, entonces tenemos
los datos respectivos. Luego vamos a analizar esto escribiendo cuánto valía sigma, que era 2.1, la media, que valía 27.3 metros, m, que eran los 25 metros del ejercicio de cuánto para parar el carro, y alfa, que va a ser 0.05, que es lo del margen de error para nuestro ejercicio. Entonces, ya teniendo ya previamente ya nuestros datos, procedemos a calcular lo que es la solución de nuestro ejercicio. Entonces, para eso vamos a escribir h es igual a z-test de data, que eran nuestros valores, m y sigma, y alfa, que era nuestro margen de error. Y obtenemos que h es 1, entonces lo cual rechaza la hipótesis de que la distancia media requerida para frenar un carro es de 25 metros, teniendo un margen de error de 0.5. Además, en este ejercicio vamos a ver una distribución de población normal. Entonces tenemos una población con distribución normal constituida por 500 fichas que se encuentran en un archivador. Se extrajo una muestra de 60 observaciones como sigue: 56, tenemos un sinnúmero de datos. Se sabe que la desviación estándar es de 10, pero es desconocida la media poblacional. Considerando un riesgo de 0.05, probar la hipótesis de que la media poblacional sea igual a 40, 49, 50, 51 y 60. Entonces, vamos a ver nuestros datos del ejercicio 4 opción, que es este. Entonces, procedemos a m, que era 40, sigma, que era 10, alfa, que era 0.05, y vamos a calcular h, z-test de x, m, de sigma, alfa, y nos da h1, lo cual rechaza la hipótesis nula, es decir, que no es cierto que la media sea 40, dado que no es 40. Vamos a probar ahora con m igual a 49. Y utilizamos la misma función. Y nos sale que h es 0, lo cual acepta que la media es 49. Entonces se está aceptando que puede ser la media 49. Vamos a probar con m igual a la media igual a 50. Entonces vamos a escribir la misma función y nos da también que h es 0, lo cual acepta que también la media es 50. Luego vamos a probar con la media que sea 51 y nos da h0, lo cual acepta la hipótesis nula. Por lo tanto, se está cometiendo un error de tipo 2 porque se sabe que la media poblacional verdadera es 50. Y luego vamos a probar con 60 y la misma, y nos da h1, lo cual rechaza la hipótesis de que la media sea 60.
En el ejercicio 4.4 vamos a encontrar el intervalo de confianza para la media muestral al 95% del nivel de confianza según los datos que vamos a tener a continuación. Entonces, tenemos el ejercicio 4.4 y aquí tenemos nuestros datos. Luego vamos a proceder a calcular nuestro ejercicio. Entonces, escribimos H, P, C, I, A, T de nuestros datos con 0.5 de error. Entonces obtenemos H0, así que en el presente caso nos quiere decir que no se puede rechazar la hipótesis nula, o sea, de que la media muestral sea igual a, no sea igual a 68. Se observa que de acuerdo al intervalo de confianza, el valor de 168 en el 95% está entre 155.1466 y 170.1784, siendo que el valor hipotético de 168 para la media está dentro de ese intervalo de confianza. Se debe esperar que la hipótesis nula no sea rechazada. 4.5 vamos a realizar el siguiente ejercicio. Tenemos dos datos aquí, entonces vamos a calcular R, que es la varianza de los primeros datos, dividido por la varianza del segundo conjunto de datos. L, que vamos a calcular lo que es la longitud de estos datos. Y Q, que vamos a utilizar esa función para calcular nuestros valores. Vamos a escribir esta div. Esto va para calcular nuestros valores respectivos. Escribimos para calcular la razón de varianzas muestrales y el intervalo de confianza para la razón de las varianzas muestrales. Y aquí vamos a calcular lo que es el intervalo de la razón de las varianzas muestrales. Entonces, ejecutamos y vamos a obtener lo siguiente: que la razón de varianzas muestrales es de 0.05 y el intervalo del nivel de confianza está entre 0.010 y 0.021. El ejercicio 4.6 vamos a ver saber si existe una diferencia estadísticamente significativa entre las variaciones de las muestras con un 95% de confianza. Entonces, tenemos nuestras muestras que son x1 y x2 y vamos a calcular h, p y c con la función backtest2 de x1 y x2 y con un margen de error del 0.05%. Del 5%, ya que es el 95% del nivel de confianza. Entonces, además vamos a calcular lo que es en porcentajes. Ejecutamos y vamos a tener lo siguiente. Entonces nos dice que H es 1, o sea que niega la hipótesis nula. Es decir, de que no existe una diferencia significativa entre las variaciones de las muestras.